Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva partida que ha terminado hace unos minutitos. Tenemos a Praggnanandhaa con piezas blancas, Madmeyarov con piezas negras, partidas a ritmo rápido. Y en la descripción del vídeo, como siempre, tenéis información de los jugadores, de la partida y después del evento online que se está celebrando a través de Chess24. Muy interesante esta primera partida, van a jugar un total de 4 y vamos a ver qué va pasando. D4 ya en el tablero, D5 y tras C4 defensa eslava. Tras estas jugadas caballo F3, caballo F6, E3 ya en la posición, también caballo C3 pues sería posible y de momento alfil G4 clavando al caballo de F3, H3, preguntando al alfil que si quiere retirarse por donde ha venido o bien capturar en H3 o retirarse a H5, se mantiene la clavada y de momento tras estas jugadas, ahora sí caballo C3, E6 reforzando pues el peón adelantado de D5, también colocando los peones en, en casillas blancas y permitiendo el desarrollo del alfil para un posterior enroque que vamos a ver si va a llegar en corto, en largo o si viene, ¿no? De momento, tras estos movimientos, dama B3 por parte de Praggnanandhaa, bueno, pues incidiendo un poquito en el centro, está bien defendido por las negras, pero sobre todo tocando el peón de B7. Una de las posibilidades para las negras ahora es jugar dama B6, defendiendo y enfrentando las damas, y aquí quizás no sería bueno para las blancas capturar, ¿no? Ya que se abre la columna a favor de las piezas negras y aunque se han doblado los peones, bueno, pues les podría favorecer de cara a un futuro. Por lo tanto, aquí se juega dama C7, pensando en capturar primero en F3 para así estropear la estructura de peones. El tema es que las blancas pueden aprovechar y capturar en B7 ganando la torre en A8, alfil por G2, capturando un nuevo peón y tras alfil por G2 primero, caballo D7, defendiendo la torre. Y el tema es que, bueno, pues las piezas blancas tras C5 están bastante mejor en la posición, al menos hay una ventaja de 2 puntos en el módulo. Esto podría ser una idea, torre B6, capturar en F3 no, dama B7, dama C7, perdón, es lo que se juega finalmente, y tras estos movimientos G4 expulsando finalmente al alfil, caballo E5, tocando nuevamente a dicha pieza y la partida continúa con caballo de 7. Aquí podríamos pensar en una jugada de desarrollo como alfil E7 buscando un enroque en corto, pero el tema es que H4 podría ser muy molesto, bueno, pues casi atrapando al alfil de casillas blancas. Tras H6, caballo por G6, una vez que se ha debilitado la estructura en el flanco de rey de los peones, pues bueno, peón por y alfil D3, atacando al peón que además pues vendría con jaque, caballo por G4, alfil por G6, jaque y nuevamente en esta posición las blancas estarían bastante mejor. Por lo tanto se retrasa el desarrollo del alfil, se juega a caballo de 7 enfrentando al caballo de 5 y tras estas jugadas caballo por G6, ahora sí, se abre la columna H en favor de la torre negra y alfil G2. Un movimiento muy importante, ya que si aquí las blancas juegan alfil D2, también buscando un enroque en largo, el tema es que existe caballo por G4 y esta captura no es posible porque la torre de H1 está colgando, ¿no? Por lo tanto, alfil G2 defiende la torre, caballo por G4 no se puede en esta posición, G5 por parte de Madmeyarov y de momento, pues bueno, podría controlar algún tipo de expansión por parte de las piedras blancas o al menos el peón podría frenarlo. Tras estas jugadas, ahora sí alfil D2, bueno, pues la columna H está semiabierta, quizás pueda ser más seguro este enroque alfil E7 y tras enroque en largo, Praggnanandhaa está retrasando su enroque jugando caballo B6. Una vez que el rey ha venido al flanco de dama, su idea tras caballo B6 es meter muchísima presión sobre este peón de C5, ¿no? Tras estas jugadas, C por D5, se abre la columna C y rey B1 retirándose de dicha columna. Tras estos movimientos caballo C4, teniendo una pieza bastante molesta ya en la posición, Praggnanandhaa, y aunque le empuje, perdón, Madmeyarov, y aunque le empuje de alguna manera, lo está llevando Madmeyarov con las piezas negras un poquito más activo, vamos a ver cómo cambia el tema. Tras estas jugadas se ataca además al alfil de D2 y la partida continúa con Praggnanandhaa defendiendo en B2. El tema es que si en esta posición
las piezas blancas rompen en el centro, podría ser bastante interesante. Es verdad que se pierde la pareja de alfiles, en este caso el alfil negro, y tras torre por D2, si D por E4, caballo por E4. De alguna manera el alfil, como vemos, coge bastante fuerza, torre HC1 pues sería bastante interesante, controlando una columna abierta, tocando la dama, y de alguna manera las piezas blancas pues empezarían a estar más fuertes, ¿no? No obstante, Praggnanandhaa retira el alfil a C1, también viene el alfil a labores defensivas, y tras estos movimientos B5 directamente, entregando Madmeyarov un peón en la posición. Podríamos pensar en torre B8, preparando B5, él lo hace directamente, y el tema es que no se captura este peón casi envenenado, aunque se mantiene la igualdad, pues da bastante miedo, ¿no? De momento se da jaque, caballo D7 cubriéndote del mismo, y torre B8 puede venir en cualquier momento. Un pequeño error o un movimiento en falso, una ruptura en E4, pues da la partida quizás a las piezas negras, ¿no? Caballo A3, se está dando jaque, ganando la dama, y tras peón por, ahora sí que torre B8, pues sería ganadora para las negras. Por lo tanto, tras B5, aquí Praggnanandhaa sigue con su empuje o su ataque o lanzando los peones en el flanco de rey, y tras F4, B4, caballo E2 y G por F4, perdón. Tras estos movimientos se captura directamente, pero el tema es que en esta posición juega Madmeyarov G5 atacando al caballo. Aquí quizás, y antes de esta captura, podría ser interesante para las blancas G5, ganando un tiempo. Se toca el caballo en F6, y si caballo E4, bueno, pues sería hora de entregar la pareja de alfiles o el alfil blanco, caballo por F4, ahora sí, y quizás, bueno, pues las blancas empiezan a ganar un poquito más de espacio y de actividad, ¿no? Estaría bastante igualado. No obstante, opta por caballo por F4, aprovecha Madmeyarov para jugar G5 con bastante presión, el caballo se retira a D3, y tras estos movimientos A5, bueno, pues con más amenazas. Dama 4 con jaque, frena de momento al menos el avance del peón a 4, pero la dama podría quedar un poquito ahí encajonada. De momento el rey se retira a F8, quizás la idea de Madmeyarov también es buscar un enroque artificial y así conectar las torres, y H4 por parte de Praggnanandhaa. Interesante también en esta posición, pues por ejemplo mantener los peones como están y jugar por ejemplo torre F1, bueno, pues colocando la torre en una columna más activa. Tras jugar H4, Madmeyarov no responde de la misma manera, sería torre por H4, y tras el cambio de material, bueno, pues las piezas negras cuentan con un peón pasado acompañado de momento de la dama, y también con alguna debilidad más en la posición. No obstante, aquí Madmeyarov juega caballo por G4, también con bastante presión sobre el punto de 3, atacándolo al menos en 2 ocasiones, y tras estas jugadas la partida continúa con H por G5. Comentábamos sobre este caballo bastante molesto en la posición, y si las blancas intentan expulsarlo, el tema es que por un lado la dama queda completamente encerrada, y ahora se puede capturar en E3, alfil por, caballo por E3, dando un doble, se gana un tiempo atacando a la dama, y tras retirarse por ejemplo a 7, tocando el punto de D4, bueno, pues las blancas están con muchísimos problemas. Por lo tanto, B3 no es una opción desde luego. Continúa la partida con H por G5, y aquí es cuando se vuelve loca la posición. Madmeyarov decide activar sus piezas evitando de momento recapturar. G6 por parte de Praggnanandhaa, a lo que se contesta finalmente con caballo C por E3 y primero G por F7, entregando una pieza, pero a cambio, bueno, pues también teniendo al rey negro bastante expuesto en la posición, y por un tema que va a venir a continuación, ya que ahora el movimiento para las piezas negras, bueno, con la idea de buscar abrir la posición, sería jugar B3, pero aquí Madmeyarov captura, y esto es perdedor para las piezas negras, y lo aprovecha Praggnanandhaa jugando de momento torre G1. El tema es que, bueno, pues los caballos están indefensos, el rey está en G7, y de momento torre H2 defendiendo. El problema a este movimiento es que existe alfil F4, tocando la torre, tocando a la dama,
Como vemos, el caballo defiende dicha pieza y tras caballo por F4, torre por G4 jaque, tocando nuevamente dos veces la misma pieza, la partida continúa con caballo G6 y caballo E5 con ataque brutal por parte de Praggnanandhaa, bueno, pues atacando a la pieza clavada. Tras estas jugadas, ahora sí se juega B3, dama por B3 y torre B8. Este movimiento de B3 llega un poquito tarde. Tras estas jugadas, la dama está atacada, torre por G6 jaque, rey H7 y tras este fantástico movimiento por parte de Praggnanandhaa, siendo el movimiento más fuerte en la partida, o en este momento vamos en esta posición, decide abandonar Madmedyarov y es torre G2. Tremendo esta jugada en la que se está dejando la dama, pero bueno, pues Madmedyarov decide abandonar, ya que si por ejemplo torre por B3, torre por H2 jaque y el problema nuevamente es qué hacer con el rey. Rey G7, entra la segunda torre a dar un nuevo jaque. Si el rey viene a F8 da el mate cualquiera de las dos torres y en caso de retirarte con el rey a F6, torre F2 jaque y nuevamente pues bueno, puedes colocar la torre y finalmente vendría el mate. A cualquier movimiento sería perdedor y en caso de no capturar la dama en B3 y capturar la torre en G2, dama H3 nuevamente activándose muy rápidamente, jaque, rey G7 por ejemplo, bueno, en esta posición no tiene otra jugada y tras dama por G2 con nuevo jaque se puede poner material de por medio, se sigue capturando y prácticamente sin movimientos. Rey F8, aquí este movimiento quizás el rey negro tiene de momento escape, por lo tanto dama F6 manteniendo controlado perfectamente al rey y la idea posteriormente va a ser torre H1 para dar mate. Por lo tanto hay que entregar material, peón por y a cualquier movimiento A4, torre H1 para dar este mate. Fantástico Praggnanandhaa, ha sabido aguantar la presión y qué final más bonito hemos visto. Por mi parte nada más, hablamos para otro vídeo. Un saludo, chao.